el valor de la Biblia para la humanidad. Yo quiero que busquemos el Salmo 119, verso 9 hasta el verso 16. Salmo 119, desde el verso 9 hasta el verso 16, para que leamos algunos versos de la palabra de Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tu testimonio, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Esperando, Señor, que tus palabras sean de bendición para nuestras vidas y que tú ministres de manera especial a cada una de nuestras necesidades en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En este mes pasado de septiembre, miren, el ministro de Educación anuncia la distribución de miles de Biblias en el próximo año escolar. Esa noticia salió en los periódicos el 15 de septiembre del 2021. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Y la reseña periodística, entre otras cosas, decía lo siguiente. El ministro de Educación, Roberto Furcal, anunció este miércoles para que el próximo año escolar distribuirán miles de Biblias en las escuelas de la República Dominicana. Y sigue diciendo, el anuncio fue realizado por el funcionario en el marco del lanzamiento del Plan Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, organizado por el Ministerio de Educación. Eso decía la reseña periodística de la noticia, entre otras cosas. Solamente tomé esa parte para compartirla con ustedes. Ahora, cuando nosotros vemos un anuncio de esa naturaleza, nosotros, el anuncio que hace el ministro de Educación, nosotros debiéramos de sentirnos gozosos, ¿verdad? Contentos y regocijados de que en uno de los estamentos de los ministerios más importantes de la República Dominicana se tenga en cuenta la Biblia para que los alumnos la lean en las escuelas. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. ¿Cuántos vieron la noticia? Mucha gente se opusieron a eso, ¿verdad? Yo quiero que, miren, por ejemplo, hay una institución que se llama Alianza por la Educación. Dice, Alianza por la Educación no apoya la lectura de la Biblia en las escuelas. Y entre las razones que ellos dan, dice, la Alianza por la Educación advierte a través de un comunicado de prensa que no apoya la lectura de la Biblia en los centros educativos porque entiende que constituye un retroceso para la democracia y para el país. Eso dijo esa institución que dice Alianza por la Educación. Oiga bien cuál es el argumento de ellos para que no se lea la Biblia en las escuelas. Ellos dicen que eso constituye un retroceso para la democracia. ¿Y para quién? Y para el país. Pero en esta mañana, mis hermanos y hermanas, yo quiero como darle una clase de Biblia a Alianza por la Educación. Le voy a dar una clase de Biblia a Alianza por la Educación porque parece que ellos no han estudiado nada. O sea, parece que Alianza por la Educación no conoce la historia de la humanidad. Sí, parece que no la conoce porque cuando usted dice que leer la Biblia constituye un retroceso para la democracia, usted ahí está pecando de ignorante.
¿Saben por qué? Los únicos países en este mundo que vivimos que son democráticos son los países que tienen la Biblia como fundamento. Y más adelante vamos a ver eso, porque no vamos a ver eso más adelante en esta mañana, pero yo quiero compartir con ustedes, primero que veamos por qué la Biblia no es un retroceso para la humanidad. Miren, veamos, ahí tenemos las imágenes de muchos científicos cristianos que sus inventos cambiaron el mundo. Tenemos, ahí, ustedes no lo van a figurar bien ahí, pero por eso está en las redes. O sea, todos los adelantos tecnológicos, científicos, que puede servir la humanidad, Dios se los reveló a hombres intelectuales que eran cristianos y que tenían su fundamento en la palabra de Dios, en primer lugar. Pero vamos a ver en la Biblia, mis hermanos, algunas alusiones científicas curiosas que hay en la palabra de Dios. Vamos a ver, miren, la Biblia nos dice en los siguientes pasajes que la tierra es redonda. Dice en Proverbios 8:27, cuando formó los cielos, allí estaba yo, cuando Él trazó el horizonte sobre la faz del océano. Y seguimos adelante, Isaías 40:22 dice, el que está sentado en el círculo, ¿de qué? De la tierra, cuyos habitantes le son como langosta. Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. ¿Quién es el que está sentado en el círculo de la tierra? ¿Qué dice ahí? Que la tierra era redonda. En 1000 años antes de Cristo, ya la Biblia decía que la tierra era redonda. 1000 años antes de Cristo. Sin embargo, miren, los científicos hasta Galileo decían que la tierra era así cuadrada. Miren esa imagen que está ahí. Ellos decían que la tierra era cuadrada. Y algunos científicos decían que estaba apoyada sobre una tortuga gigante y que por eso se movía. O sea, ellos decían que la tierra se movía porque estaba apoyada sobre una tortuga gigante y cuando la tortuga se movía, entonces la tierra se movía también. Eso era lo que decían los científicos de la antigüedad. Sin embargo, la Biblia decía en ese momento que la tierra era como redonda. Cuando la ciencia aumentó y se inventaron los telescopios y todos esos aparatos que midieran para el espacio, se dieron cuenta que la tierra era como redonda. Pero en ese momento la Biblia la rechazaban y decía no, es porque los científicos decían que la tierra era cuadrada y plana, así como ustedes la ven. Así era que decían los científicos que era la tierra. Y la Biblia decía que era redonda. Decía no, esos son cuentos. Eso no se puede creer en eso. Pero mientras la ciencia aumentó, la Biblia ha tenido la razón. Vamos a continuar, mi hermana. Pero también, mire, cuando todos los científicos, tanto de Grecia como de la Edad Media hasta Copérnico, en 1475 creían que la tierra descansaba sobre un fundamento sólido. Esa era la creencia. Miren, los científicos creían hasta que Copérnico descubrió eso, que la tierra era algo plano así, que habían columnas que la sostenían. Y que estaba, entonces, pero en Job, capítulo 26:7, la Biblia dice que la tierra estaba suspendida en el espacio. Mírenlo ahí. Cuando los telescopios miraron hacia arriba y enfocaron el planeta Tierra, se dieron cuenta que la tierra estaba suspendida en el espacio, como decía la palabra de Dios. Pero también, mis hermanos, miren, la Biblia nos enseña que la tierra gira sobre su eje. Nos enseña. Y en Génesis capítulo 1 se describe los días como siguiéndose el uno al otro y consistiendo cada día en tarde y mañana, día y noche. Y esta sucesión de día y noche con regularidad solo se explica por la rotación de la tierra sobre su eje. Entonces, miren, cuando los científicos, la ciencia avanzó, los científicos se dieron cuenta que la tierra giraba sobre un eje que tenía y por eso habían día y noche, tarde y mañana, porque si hubiera estado como la vimos hace un momento sobre una columna fija, ¿verdad? Eso quiere decir que donde era de día iba a ser siempre de día.
Y donde era de noche, iba a ser siempre de noche, porque la tierra iba a estar fija, ¿verdad? Pero si la Biblia dice que había tarde, mañana, día y noche, eso quiere decir que la tierra se estaba moviendo. O sea que los adelantos científicos, ¿qué es lo que han hecho? Confirmar lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a continuar, mis hermanos. Miren, cerca del año 1500 de la era cristiana, descubrió Copérnico que la tierra da vuelta alrededor del sol. Hasta ese momento, la humanidad creía que la tierra daba vuelta, o sea, que el sol daba vuelta alrededor de la tierra. Y eso para ellos fue un descubrimiento científico algo maravilloso. Miren, aquí, miren, en Job 38, 13 y 14, la Biblia dice, miren, el sol está en el centro, ¿verdad? Y todos los planetas dan vuelta alrededor del sol. O sea, que no era el sol que daba vuelta alrededor de los planetas, sino los planetas alrededor del sol. Pero en la antigüedad, hasta Copérnico se creía que el sol era que daba vuelta alrededor de la tierra y que la tierra estaba fija. Sin embargo, la Biblia dice, mis hermanos, ahí en Job 38, 13 y 14, que la tierra era que se movía como una reina y era la que hacía ese trabajo. Ningún científico antes de Galileo, en el año 1630, se daba cuenta que el aire tenía peso. Sin embargo, en Job 38, 25 leemos, al dar peso al viento. Dice ahí bien claro. Pero también, hasta el año 1630, no había descubierto la ciencia que los vientos tienen circuitos regulares y que las nubes de lluvia solo contienen agua evaporada. Pero la Biblia sabía esto 2000 años antes de Cristo, o 2000 años, 2400 años antes de nacer Galileo. En Eclesiastés, capítulo 1, versos 6 y 7, ¿qué dice la palabra de Dios? El viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte. Va girando de continuo y de nuevo vuelve el viento a su giro. O sea que tiene circuitos regulares, ¿verdad? Y todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos corren, allí vuelven a correr. ¿Eso qué quiere decir? Que la lluvia que cae del cielo es la que se evapora del mar y de los ríos. O sea, por eso dice ahí que el mar no se llena, ni los ríos se llenan, porque el agua se evapora y vuelve y cae de nuevo. Mírenlo ahí, el agua se evapora y esa agua de lluvia que recibimos es la que se evaporó del mar o de los ríos. Y ese mapa que ustedes ven ahí, ven cómo son regulares los circuitos de los vientos, que la ciencia no conocía eso hasta tiempos modernos, pero la Biblia ya lo decía hace mucho tiempo. ¿Y qué significa eso? Que la Biblia es la palabra de Dios, que hubo una mente mucho más grande que nosotros, que hizo esa revelación para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que la ciencia ha hecho? Confirmar lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por eso, mis hermanos. Miren, después de haber inventado los Royce, un gran telescopio tan potente que podía leerse un periódico a 30 kilómetros de distancia, entonces se descubrió que en el norte existía un espacio vacío sin una sola estrella solitaria. Se descubrió. En toda la demás parte del cielo había estrellas a millones, pero ninguna en ese gran espacio del norte. ¿Qué dice la Biblia en Job 26, 7? ¿Qué dice? Él extiende el norte sobre el espacio vacío. O sea, que en la época moderna, cuando se descubrió ese telescopio, fue que se dieron cuenta que en el norte no había estrellas, que eso estaba vacío. Mírenlo, así se ve. En todos los otros lugares del planeta hay miles de estrellas. El norte está vacío. Job dice ahí en 26:7 que él extiende el norte sobre el espacio vacío. O sea, ¿cómo sabía Job eso?
Alguien se lo reveló, ¿verdad? Porque no tenía telescopio, ni era un hombre de ciencia. Pero él le servía al científico más grande, que es Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Vamos a continuar, mis hermanos. Miren, Hiparco, en el año 125 de la era cristiana, dijo que habían 1022 estrellas. Ptolomeo, en el año 200 de la era cristiana, dijo exactamente que habían 1026 estrellas. Dijo Ptolomeo. Galileo fue el primer científico que afirmó que las estrellas eran innumerables. Pero ya la Biblia decía eso en Génesis 15:5. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Eso le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? En Génesis capítulo 15. Pero también Jeremías dice, no puede ser contado el ejército, o sea, las estrellas del cielo. O sea que son innumerables. Dice la palabra del Señor. Y esos son algunos ejemplos, mis hermanos y hermanas. Porque parece que la gente que componen esa institución de Alianza por la Educación, como que no han leído la Biblia, o no han leído los libros de ciencia, ni la historia de la humanidad, y parece que no saben eso, para ellos expresar que leer la Biblia es un retroceso para el país. Que el Señor reprenda al diablo con todos sus demonios. Los únicos países desarrollados del mundo son los que tienen la Biblia como fundamento. Son los únicos. Y son los únicos también que hay democracia. Pero también, mis hermanos, miren, en los países más felices del mundo, en el año 2017, en Miami se celebró la primera conferencia mundial sobre la felicidad. Y ahí hicieron un estudio sobre los países más felices del mundo. Y yo quiero que veamos los 19 países en el listado. O sea, en ese estudio están todos los países, pero los primeros 19 países que hay ahí, en ese listado, ¿qué tienen en común esos países? Esos 19 países que están ahí, que son los que encabezan el listado de los países más felices del mundo. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿Sabe qué tienen en común esos países? Que todos estos países, el fundamento sobre el cual fueron formados fue la palabra de Dios, la Biblia. Hoy tienen problemas porque se han ido apartando de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero son los países más desarrollados y donde la gente tiene un mayor nivel de felicidad. Entonces, ¿es un retroceso la palabra de Dios para nuestro país? ¿Sí o no? No es un retroceso. Cuando un país pone como fundamento los principios bíblicos, ese país está conectado con una herencia de bendición, con una herencia de progreso, con una herencia de desarrollo, donde cuando ponemos en práctica la palabra de Dios como Dios nos la reveló, eso trae prosperidad y trae todo tipo de progreso al país que lo pone en práctica. Pero vamos a seguir adelante, mis hermanos. Vamos a seguir adelante. Miren, 5 pilares de la civilización occidental que fueron sacados de la Biblia. Miren, Alianza por la Educación dice que leer la Biblia en las escuelas es un retroceso para la democracia y para el país. Yo quiero decirle a ustedes cuáles son los países donde se practica mejor la democracia. En los países europeos, ¿verdad? En Estados Unidos, Canadá y algunos otros países por ahí, pero principalmente eso. Entonces, ahora, ¿cuál es la característica de esos países? Que esos países fueron fundados y fueron creados con hombres y mujeres con la Biblia en la mano. O sea, fueron creados con hombres y mujeres con la Biblia en la mano. O sea, el fundamento de esos países es la palabra de Dios y por eso tuvieron progreso. Por eso se desarrollaron y por eso son los países donde hay democracia. Donde la gente no sigue hombres, sino que sigue instituciones. Y por eso los hombres los cambian cada 4 años, cada 8 años los cambian. Porque ellos no creen en Mesías. El único Mesías es Jehová de los ejércitos. Es el único que debemos de servirle incondicionalmente.
Pero en los países donde el fundamento no es la palabra de Dios, los hombres se convierten en Mesías. Y la gente sigue a los hombres y no a las instituciones. Y por eso esos países no se desarrollan. Y siempre viven en la pobreza, en el atraso y en el subdesarrollo. Todos esos países. Entonces, el retroceso es que la gente no conozca la palabra de Dios, ni ponga en práctica la palabra de Dios. Eso sí es retroceso para la humanidad. Y debemos de tenerlo bien en cuenta. Entonces, miren, 5 pilares de la civilización occidental. Primero, organización de la sociedad. En todos los países occidentales hay instituciones que organizan la sociedad de tal manera que haya cierta convivencia, donde hayan leyes y todo, que se respeten unos a otros, que los ciudadanos se sometan a esas leyes para convivir. En segundo lugar, democracia. Los países que están fundamentados en la palabra de Dios son los países que tienen democracia en el mundo. Por lo tanto, la Biblia no es un retroceso para la democracia, es un adelanto para la democracia. En cuarto lugar, otro pilar de esos países es el respeto a la vida. El respeto a la vida, aunque eso se está perdiendo, porque el diablo se está metiendo, porque esos países se están volviendo escépticos y ateos. Y en esa misma medida están perdiendo lo que Dios le ha dado. Porque Dios no le va a dejar lo que le ha dado. En cuarto lugar, la familia. En los países occidentales es un país donde se respeta a la familia. Todavía hay gran respeto a la familia. Y en quinto lugar, la libertad. La libertad. Donde quiera que hay un país que está fundamentado en la palabra de Dios, hay libertad para que los ciudadanos se expresen libremente. Para que la gente diga lo que siente y lo que quiere. Y por eso es que, como la gente se ha ido apartando de Dios, de la palabra de Dios, quieren imponernos a nosotros lo que tenemos que decir y lo que tenemos que pensar. Y no podemos hablar en contra del que no cree igual que nosotros. Eso son formas de vivir que no vienen de la palabra de Dios. En los países occidentales la gente puede decir lo que quiera, cada quien es responsable de lo que dice. Porque Dios nos dio libertad para expresarnos y cada quien le va a dar cuenta a Dios de su vida. Entonces son 5 pilares que el mundo occidental de hoy lo puede recibir gracias, ¿sabe a qué? A la palabra de Dios. Pero también, mis hermanos y hermanas, en esta mañana, algo muy importante también en los países donde fueron con el fundamento de la palabra de Dios, también se promovió el imperio de la ley. Y eso lo hizo un pastor presbiteriano en Europa, fue que promovió eso. Y él decía, nuestra sujeción no es al rey, sino al orden institucional. En otras palabras, nosotros no seguimos hombres, seguimos el orden institucional establecido y nos sometemos al orden institucional. ¿Qué es lo que pasa en los países latinoamericanos y asiáticos que viven en el atraso? Que la gente lo que sigue es hombre. Por ejemplo, aquí están los partidos políticos. Los que son del PLD van a ver qué es lo que Danilo va a decir para ver lo que ellos van a hacer. Los que son del PRM van a ver qué dice Abinader para ver qué es lo que ellos tienen que hacer. O lo que dice Hipólito Mejía. Cuando Balaguer estaba vivo era lo que dijera Balaguer. Cuando Peña Gómez estaba vivo era lo que diga Peña Gómez. Y así sucesivamente, la gente no sigue una institución, sino sigue hombres. Y por eso estos países están en el subdesarrollo, porque entonces la vida de la gente depende de lo que piense el líder. Entonces dice aquí, este pastor presbiteriano que fue que promovió el imperio de la ley en los países europeos, dice él, que nosotros no tenemos que seguir al rey, lo que tenemos que seguir es el orden institucional. Entonces, en este país, cuando usted quiere exigirle al líder que está al frente que eso no está de acuerdo a la ley, le dice que usted es un sublevado, que usted es un subordinado, que usted es un irrespetuoso. Eso es lo que le dicen. Entonces aquí, por ejemplo, mientras una gente es senador o diputado, tiene una jurisdicción privilegiada para si comete algún delito. Y el presidente no se puede, si comete algo malo, no se puede acusar de nada hasta que no salga de ahí. Esos son nuestros países
que no está fundamentado en la palabra de Dios. La Biblia dice que todos somos iguales delante de la ley y delante de Dios. Ahora, cuando una gente está en una posición, nosotros debemos de respetarlo y tratarlo con respeto. Pero si una gente cometió algo malo, debe ser juzgado como cualquier otro ciudadano que no tenga ninguna posición también. Porque ante la ley todos debemos ser iguales. Y por eso que ustedes ven que en los países europeos, en Estados Unidos y Canadá, cuando un funcionario hace algo malo, ¿qué es lo que hace ese funcionario? Que renuncia. Renuncia. Cada rato ustedes ven eso en los periódicos. Renunció el primer ministro de tal sitio, renunció el funcionario de tal sitio, porque hizo algo que no estaba acorde con el orden institucional establecido. ¿Saben por qué? Porque cuando usted se elige en un cargo, usted cuando jura en ese cargo, usted dice, yo juro respetar y hacer respetar la ley. Eso es lo que usted dice en el juramento, ¿verdad? Entonces, si usted irrespetó el juramento que usted hizo, el compromiso que usted hizo, usted ya no le inspira confianza a la población para usted seguir ahí. Pero en estos países aquí, cuando el líder hace algo que no está bien, todo el mundo comienza a taparlo y a buscar, no, que somos humanos, que nos equivocamos, que eso le puede pasar a cualquiera. Y todo eso, sí, pero el líder está para ser ejemplo de los demás. Y por eso al líder se le exige más que a los demás. Porque se supone que el líder es el que traza la pauta de lo que se debe hacer. Entonces, si el presidente del país viola la ley, cuando un ciudadano la viola, entonces no tiene autoridad moral para llamarlo a la atención. Entonces, por eso en esos países europeos, Estados Unidos, Canadá y otros países más, son países desarrollados. Porque todos los ciudadanos se someten al orden institucional, que eso es lo que se llama el imperio de la ley. ¿Y eso a qué le debe eso la humanidad? A la palabra de Dios. Entonces, no es verdad, como dice la Alianza por la Educación, que leer la Biblia es un retroceso para la humanidad. Es una mentira del diablo, que nosotros tenemos que rechazarla. Y esa actitud del ministro, nosotros como cristianos tenemos que apoyarla. Y en nuestros medios sociales que nosotros tenemos que decir, apoyamos la actitud del ministro Roberto Fulcar de que la Biblia se lea en las escuelas. Porque si nosotros no lo apoyamos, ¿quién lo va a apoyar? Pero miren, ya por último, miren, tener la Biblia como nuestro fundamento ha significado el mayor avance político, social y tecnológico de la humanidad. Tener la Biblia como fundamento. Pero también, mis hermanos, el avance del mundo occidental se ha manifestado en tres hechos que es una contribución de la Biblia. Tres ignominias que han afectado a la humanidad en todas las épocas. Y miren cuáles son. En los países europeos, en Estados Unidos y Canadá, y pueden aparecer otros países más, que Israel también, esos tres males no existen, que ustedes ven ahí. ¿Cuáles son esos tres males? El analfabetismo. ¿Saben que a la gente se le enseñó a leer y escribir con la Biblia en esos países? Las grandes universidades que tiene la humanidad hoy en día, de renombre, fueron fundadas por hombres, por pastores o por cristianos, con la Biblia en la mano, y el texto principal de la universidad era la Biblia. Y eso la hizo grande. Y por eso en esos países no hay analfabetismo, en esos países. Pero tampoco en esos países hay desnutrición. En esos países no hay desnutrición. Pero tampoco las grandes pandemias que azotaban a la humanidad, en esos países están todas controladas, excepto la de ahora, que es una que todavía estamos en. Pero la pandemia que matan a gente y que a través de la humanidad han matado mucha gente, en esos países, esas pandemias están controladas. O sea, que cuatro ignominias que afectan a la humanidad, que es el analfabetismo, la desnutrición y la pandemia, en esos países que han sido fundados con fundamento de la palabra de Dios, todo eso está controlado. Entonces, parece que Alianza por la Educación no ha leído eso. Parece que ellos
esa información como que no le ha llegado a la mano. Entonces yo no sé qué contribución van a hacer al país una institución que no sabe ni siquiera cuáles son los aportes que la Biblia ha hecho a la humanidad. Y que puede escribir un comunicado diciéndole al país y al mundo que leer la Biblia es un retroceso para la democracia y es un retroceso para el país. Que el Señor reprenda toda malicia en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pero también, mis hermanos, además de eso, esos países fundamentados en la Biblia han logrado establecer democracias parlamentarias que funcionan y han logrado un avance tecnológico impresionante. Y por último ya, esos países destacaron la familia nuclear. La familia era algo primordial, tener familia facilitó el desarrollo y donde se promovió la familia, el país avanzó. Entonces, mis hermanos y hermanas, yo quiero decirle en esta mañana que cuando nosotros escuchemos a alguien decir que leer la Biblia es un retroceso, repréndalo en el nombre de Jesús. El problema de nuestro país es que la mayoría de la gente tiene una Biblia en su casa y no conoce la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de lo que la gente sabe de Dios es lo que oye en la radio, en la televisión o en las iglesias, no lo que se ha aprendido leyendo la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice que nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, podemos leer la palabra de Dios y el Espíritu nos da entendimiento. Y nos da sabiduría para nosotros entender el mensaje de la palabra de Dios para las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, yo pienso que Alianza por la Educación debe de escuchar este mensaje y pedirle perdón al país. Y pedirle perdón al país por la declaración que hizo para que Dios tenga misericordia de ellos, de cada uno de ellos. El mayor tesoro que tiene la humanidad es la palabra de Dios. Y nosotros la seguiremos atesorando en el nombre de Jesús para cada una de nuestras vidas. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a orar en esta hora. Gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor en esta mañana, mis hermanos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque tú sigues trabajando en las vidas de cada uno de nosotros para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestras vidas. Y que a través de ella tú ministres a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.